Estimadísimos, estimadísimas, bienvenidos a este podcast de Ser, Pensar y Hacer. Hoy tenemos una conversación muy interesante con Cristian Camilo Chiquillo Salamanca. Vamos a estar hablando de temas en referencia a las redes sociales, a las TICs, qué es lo que pasa con los adolescentes, está bueno que las usen, no está bueno que las usen, cuál es la edad ideal para usarlas, así que quédense porque vamos a estar abordando todos estos temas y muchos más en el podcast, así que adelante. Bienvenidos a este podcast Ser, Pensar y Hacer. Soy Silvana Cataldo. Junto con Fernando Merlano los invitamos a quedarse en este podcast para escuchar hoy a Cristian Camilo Chiquillo, nuestro invitado de lujo. Muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros. Bienvenido. Bienvenido, sí, qué lindo tenerte acá, Cristian. Muchas gracias a todos. Bueno, les quiero contar que Cristian Camilo es periodista, es estudiante de psicología, es docente universitario, pero además trabajó durante mucho tiempo para el partido político Mira en Colombia, especialmente en todo el entramado de las redes sociales, el manejo de las redes sociales. El partido político Mira se ocupó mucho de las redes sociales y los niños, y ese es el tema que vamos a trabajar hoy y por eso queremos escucharlo a él especialmente. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Cristian, de verdad. Tenemos muchas expectativas en este podcast porque fue un tema que nos estuvieron preguntando durante toda la semana después del anterior, viste, sí, que como que tuvo mucha repercusión. Así que adelante, cuéntanos un poquito de estas experiencias que has tenido sobre las redes sociales, la infancia, adolescencia, y a ver si es que sí son tan seguras como uno cree o que más bien hay que distanciarnos. No sé, ¿tú qué opinas? Bueno, pues primero saludando a todos nuestros seguidores de este podcast tan bonito. Yo sé que no solo en Colombia, sino en Argentina y en todos los países, obviamente Latinoamérica y del mundo. A mí me parece muy interesante primero contarles qué es una red social, ¿no? Y es que a veces pensamos que las redes sociales son las que conocemos popularmente desde hace 10 años para acá, que son Facebook, Instagram y Twitter. Pero el concepto de red social, la verdad es que viene desde la fundación, de la humanidad, ¿no? Y la red social básicamente es como todo esa participación y la coerción que existe entre las personas a la hora de interactuar. Eso hace una red social y eso son las redes sociales que hacemos todos los seres humanos a diario. Nosotros cada vez que nos comunicamos con alguien en comunicación, digamos que eso se llama un sistema de comunicación, estamos haciendo redes sociales. Lo que pasa es que a partir de una década más o menos para acá, se utilizó ese concepto de red social para nombrar algunas herramientas tecnológicas en la era digital que nosotros pensamos que son la invención de las redes sociales, pero las redes sociales la verdad que existen desde que nosotros existimos en este planeta. Entonces, o sea que no se crearon con Facebook, ni con Instagram, ni con Twitter, como que viene de mucho antes. El concepto de red social viene de muchísimo antes y digamos que ese es un punto de partida porque pensamos que las redes sociales las inventó Mark Zuckerberg. Y resulta que no, las redes sociales son una invención de la humanidad, o sea, eso viene con nosotros. Lo que sucede... Exactamente. Porque somos seres sociales. Claro. Y nosotros, digamos, a veces a mis estudiantes yo les digo en clase que nosotros lo único que no podemos hacer en la vida es no respirar, no comer, no dormir y no comunicar. Comunicar viene con nosotros. A nosotros nadie nos enseña a comunicar porque de una u otra forma lo hacemos, porque viene con nosotros. Nadie nos ha enseñado a comunicar. Eso es algo innato en el ser humano. Pero lo que quería decirles es lo que han hecho Mark Zuckerberg y su combo de allá de Palo Alto en Estados Unidos y estos jóvenes brillantes es apropiarse del concepto de red social y traspolarlo a un término mucho más digital, ¿sí? Y la gente del común pensábamos, o bueno, algunos piensan, que se inventaron con ellos, pero ellos lo que hicieron fue apropiarse de un sistema de comunicación humano para convertirlo en una herramienta digital, que es las que conocemos hoy en día como las redes sociales. Pero redes sociales es antiguo como la humanidad. Qué interesante concepto. Entonces, en realidad lo que necesitamos es conocer cómo funciona el mundo digital, ¿no? Claro. Y cuáles serían entonces las advertencias para poder conducirnos en este mundo digital con cuidado. Claro, o sea que no era tanto la pregunta de si son buenas o son malas, porque ya creo que nos queda un poco más claro que como impactan mucho más nuestra vida, hablar de algo así que impacta de manera tan categórica nuestro ser como seres humanos,
como que no se puede medir en que sea blanco o que sea negro. Creo que Cristian Camilo está puntualizando mucho esto, sobre todo para las personas que nos han consultado. Es que no le puedo dar esto porque seguro va a pasar algo malo, o es que sí le puedo dar esto porque seguro voy a traumarlo, alguna situación así, que no se vea tanto desde lo ominoso, sino desde esta parte que permite la comunicación. Exacto, y digamos que cuando Zuckerberg, yo pongo el ejemplo de Mark Zuckerberg porque es como el ejemplo que tenemos todos de red social, ¿no? Con él digamos que nace también muchas cosas, pero démonos cuenta también cómo desde la creación de Facebook ya vienen muchos problemas, ¿no? A él, por ejemplo, se le generan muchos problemas en su círculo personal y universitario, porque lo que él comienza a hacer es a romper un paradigma en el que comunicarnos era simplemente de manera verbal o escrito, y él comienza a utilizar las herramientas digitales como para acercar a la gente. Lo que él nunca pensó, o tal vez lo pensó, es que esto iba a crecer tan fuerte a nivel global que ahora todo se piensa en función de las redes sociales. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la economía, la política, lo social, las universidades, todo gira en torno a las redes sociales, porque lo que hicieron ellos fue lograr captar la atención de las personas en una era digital. No sé si me estoy haciendo entender, pero lo voy a como tratar de traducir mejor. Lo que hicieron ellos al llevar este tipo de redes sociales a lo digital fue lograr que las personas se conectaran de otra manera, interactuaran de otra manera, es decir, le dieron un vuelco a la comunicación como nosotros la conocíamos años 70 y 80 y crearon un paradigma nuevo de la comunicación que tiene que ver más con cómo me comunico yo de manera digital con otros, ¿sí? Entonces ya corto distancias, y aquí vienen las bondades, por ejemplo, de las redes sociales para responder un poquito a tu pregunta de si son buenas o malas. Eso es tan bueno como tan malo. Y el problema no es de las redes sociales, el problema es de quien usa las redes sociales como todo en la vida. El problema no es de las instituciones, es que la iglesia, es que la política, es que la economía. No, el problema no es de las instituciones, el problema es de las personas que hacen las instituciones, porque al fin de cuentas las instituciones son algo abstracto. Nosotros somos los que hacemos las instituciones. Entonces las redes sociales nacen como una herramienta para acercar a las personas según Zuckerberg, y digamos que funcionan al principio como eso. Lo que pasa es que se les creció, como decimos en Colombia, un poquito como el enano, se les creció un poquito. Empezó a generar problemas, ¿no? Exacto, y se comenzaron a depositar los ojos en esa nueva herramienta que antes a nadie le llamaba la atención. A nadie le llamaba la atención que 2 o 4 o 5 se pudieran hablar por una red y verse las fotos, y eso no le llama la atención. Pero cuando comenzó a crecer allá en Harvard y después en otras universidades, muchos visionarios de economía dijeron, aquí está el futuro. Y efectivamente 10, 12, 15 años después, nosotros nos damos cuenta que ahora las redes sociales no son para comunicar, las redes sociales son para vender. Y ahí es donde está, exacto, y ahí es donde está el meollo del asunto. ¿Cuánto ha pasado de eso durante toda la pandemia? O sea, de hecho, nosotros, nuestro ejercicio, yo hablo directamente como psicólogo, mi ejercicio profesional se vio modificado trascendentalmente por la incursión de la pandemia, casi que acelerado de pasar de un consultorio físico, ¿no? Digamos, de estar en mi consulta, atender pacientes de manera presencial, pasé totalmente a la virtualidad y a hacer otro tipo de acompañamientos, también no solo a nivel del país donde estoy, sino del planeta. Entonces es como, tienes toda la razón ahí, y que si uno no está en redes, como que no existe, como que bueno, pero ¿quién es este psicólogo que habla de tal o cual cosa? Porque no te muestras al mundo, y eso también ha sido como un choque para muchos colegas que prefieren todavía el anonimato un poquito. Yo pasé directamente del anonimato al desprestigio, así ¡pum! En una sola, pero fue algo muy divertido y que hasta ahora todavía me río de mí mismo con eso. No sé si ¿qué te ha pasado a vos? No, pero también por ejemplo, es algo que mencionábamos en el encuentro pasado y que cada vez empieza a tener como más peso en el ámbito de educación, que fue todo una sorpresa y realmente un esfuerzo acomodarse a la idea de que también uno podía aprender fuera del aula física, ¿no? De las 4 paredes donde nos solíamos sentar profesores y estudiantes en la presencialidad. Digamos, lo que tenemos que tratar de ver en el ámbito de la educación es de utilizar este término de lo digital en conjunto con la presencialidad, es decir, somos una sola persona, deberíamos tener la misma conducta en los dos mundos porque somos parte de los dos mundos, ¿no?
Entonces, de eso se trata, formar a niños, niñas y adolescentes de este siglo, del siglo XXI, que es una frase que es tan trillada, pero que es real, ¿no? Tenemos que formarlos para esta época, siendo ciudadanos en los dos mundos de los que somos parte, ¿no? Entonces, un poco retomando esto que decía Cristian Camilo, no son las redes, no son los medios, sino nosotros las personas las que tenemos que volver a repensar valores, actitudes, bueno, quiénes somos, donde sea que estemos. Y es que son herramientas, o sea, no se nos puede olvidar a nosotros que son herramientas. Entonces no podemos decir, es que Facebook es mala, es que Instagram es malo, es que WhatsApp, no. Yo creo que aquí tenemos que hacer una reflexión como sociedad. Y me quedo con una frase de Fernando que tú decías que me parece vital, y es: si yo no estoy en redes, no existo. Sí. Y mira cómo el pensamiento de nosotros como humanidad ha cambiado tanto, que incluso eso ha traído un ámbito psicológico muy fuerte a la hora de mirar las redes sociales. Ya las redes sociales no se pueden mirar solo desde la comunicación, ahora son sociológicas, ahora son antropológicas, pero ahora también son psicológicas, psiquiátricas, si nos queremos adentrar un poquito, porque las redes sociales nos inundaron. Es decir, imagínense que nosotros estamos aquí en el planeta y llegan las redes sociales desde arriba y ¡prum!, como que se comieron el mundo y literalmente nos han comido a nosotros, como nos han devorado en el buen sentido de la palabra, y nosotros como humanidad no estábamos preparados. Lo que pasó con la pandemia, hagan de cuenta que las redes sociales, pues espero me entiendan, ha sido como una pandemia en la que nosotros no estábamos preparados para saber qué hacer, y mucho menos nuestros niños, niñas y adolescentes, porque claro, ahí lo que tú decías, Fernando, y ahí voy con lo que tú decías: si yo no estoy en redes, no existo. Es el pensamiento de los niños, las niñas y los adolescentes, pero también se ha llevado a un punto de, por ejemplo, los famosos. Entonces nosotros vemos que los famosos no son nada si no están en redes, según el pensamiento de ellos y según su raciocinio. Pero es ahí, digamos que es donde nosotros tenemos que detener nuestra mirada, porque ahí sí yo considero que son malas las redes sociales para ese aspecto. ¿Por qué? Porque se les ha dado tan mal uso y se les ha entendido tan de mala manera, y ha habido tanto deje, como que los gobiernos y las personas que tienen que estar pendientes han dicho: eso no es problema de nosotros, eso es problema de la gente, allá ustedes, y no se han puesto en la tarea de mirar, venga, las redes sociales están afectando a la humanidad a tal punto que hoy incluso son la mayor fuente de comunicación y de influencia mala en la sociedad. Claro, ahí están los discursos de odio. Exacto, suicidios, fake news, discursos de odio, mal manejo de política, propaganda. Estamos en una época como si estuviéramos en el año 30, 40, como si Goebbels nos estuviera dando todo el tiempo acá propaganda. Ahora nos la están dando las redes sociales. Solo que pensamos que como vienen las redes sociales está bien, pero es lo mismo que hacían los nazis en la Segunda Guerra Mundial, es exactamente lo mismo. Hay una teoría en comunicación que se llama la teoría de la aguja hipodérmica, que no es más que una semejanza de que a nosotros los medios, y en este caso las redes sociales, nos meten una aguja a través del cráneo y nos inyectan todo lo que ellos quieren que nosotros hagamos. Y como zombies, nos ven como zombies, que nosotros hacemos, digamos, todo lo que ellos quieren, y no estamos tan alejados de esa situación. Bueno, es que si uno toma las redes sociales de esa forma, como tan quizás irresponsable, muchos papás, muchas madres, mucha familia que dicen esto de: ellos son adolescentes, ellos saben manejar las redes sociales, ellos saben qué hacer, ellos saben en qué grupo se meten. Yo ahí no me meto porque como no entiendo tampoco el lenguaje, que me dicen que estoy AFK, que LOL, ¿de qué se ríe esta gente? No entiendo. Como no se entiende, entonces yo me alejo, porque ellos que sí lo entienden seguramente y que entienden esos códigos podrán valerse mucho más fácilmente de saber cuándo es peligroso y cuándo no. Y creo que esto que nos estás exponiendo, Cristian, es como fundamental. A ver, hay que tener ciertos cuidados. No se puede dejar todo al libre albedrío como quizás lo han dejado algunos países, porque es problema de la gente. En este caso, bajándolo un poquito más hacia la familia, eso es cosa de los adolescentes. Todos hacen lo mismo. Eso es cosa de los niños. Es que ¿quién no hace un TikTok ahora? Pero ¿cuál problema hay de que salga con poca ropa mi hijo de 2, 3 años haciendo un TikTok? Si eso todo el mundo lo hace. Entonces, claro, es como, bueno, a ver, démosle la vuelta, porque somos como adultos, como padres, como madres, como cuidadores primarios, como docentes, quienes estamos encargados de poner un poco ese ejemplo, ¿no?, primordial
de amor, de investidura de te voy a acompañar en este proceso. No te voy a decir exactamente que tienes que hacer esto, esto, lo otro, pero te voy a acompañar en el proceso y para eso debo involucrarme en esa labor de aprendizaje-enseñanza. Y perdóname, Silvana, te interrumpo un momentico porque no. Es interesante ver cómo nuestra sociedad ha cambiado a tal punto que viéndolo desde un punto de vista sociológico, nosotros podemos ver que las familias ya no se conforman de la misma manera como lo hacían hace 20, 30, 40 años, en las que de pronto nuestros abuelos o nuestros papás eran criados de una manera distinta, en el sentido de que no había la necesidad de pronto de que mamá trabajara y mamá se quedaba en casa cuidando a los niños y papá salía a trabajar, pero mamá hacía una labor supremamente importante porque mamá cuidaba a los niños de que accedieran a cosas, hicieran sus tareas y todo eso. La sociedad actual, incluso mucho más con la pandemia, nos ha llevado a que mamá y papá ahora tengan que trabajar, ¿sí? Y también nos ha llevado a que hijos e hijas estén en casita mucho tiempo solos. Y en ese sentido, papá y mamá llegan por la noche cansados, agobiados, no quieren saber nada, ya no juegan, ya no comparten, ya no interactúan con sus niños. Y el refugio de esos niños, niñas y adolescentes ahora, en eso que no les dan sus papás, lo están encontrando en las redes sociales. Es decir, como que las redes sociales están suplantando el papel del papá y de la mamá, que deberían ser por principio general quienes estén pendientes de sus hijos. Ahora encuentran en esas redes sociales las cosas que no encuentran en sus papás. Y ahí radica también un problema muy grande, y es que como el niño, la niña y el adolescente en su desarrollo cognitivo no tiene la capacidad de filtrar, de entender, de comprender muchas cosas, se enfrentan a un mundo en el que necesitan apego, necesitan refugio, necesitan amor, y lo encuentran de pronto en una red social que les va a ofrecer eso, pero de una mala manera. Y ahí es donde vemos cómo nuestra sociedad se está convirtiendo en una sociedad cada vez más con pérdida de valores familiares. Y no es que esté culpando a los papás porque trabajen, todos necesitamos trabajar y hoy más que nadie, todos. Claro. Pero yo considero que la responsabilidad está en que si tú tienes un hijo y una hija, te tienes que hacer cargo de tu hijo y de tu hija, y no puede ser una excusa el tener que trabajar, porque entonces tu responsabilidad primaria no es el trabajo, sino tu hijo y tu hija, porque tu hijo y tu hija se están enfrentando a situaciones muy difíciles que tú ni siquiera puedes saber. Tú llegas a las 7 y te vas a las 6 de la mañana, no los ves ni siquiera, no los ves porque a veces los llevan al colegio o ellos se van mismos al colegio y no los ven en todo el día. Pero las redes sociales están ahí constantemente como una presa acechando para digamos que para influirle todo hasta nuestra juventud. Por eso tantos problemas que vemos hoy en día, que creo que vamos a hablar ahorita en un ratico, tantos problemas que vemos en la red. Sí, tantos problemas que tienen que ver también con cómo van conformando su personalidad en función también de cómo los ven, de los likes que reciben y todo esto. Pero yo quería rescatar que bueno, también en el ámbito de la educación lo que hace falta, y esto también un poco lo mencionábamos la semana pasada, es desarrollar pensamiento crítico, ¿no? Sobre todo en los adolescentes, para que puedan empezar a discernir qué es bueno, qué es malo, cómo deben comportarse, qué noticias, qué información pueden ser confiables y cuáles no. Esto es clave, y en casa deberían reforzar esto también. Pero es cierto que en niños y niñas esto es difícil de tener porque todavía se están formando. ¿A qué edad piensan ustedes, y ya que estamos en esta mesa de café, que sería bueno que un chico empiece a interactuar con personas en una red social? Uy, qué pregunta tan difícil acabas de hacer, porque es complicado. Sí, no, es complicado, Cristian, porque pensaba, claro, es que de manera autónoma sería quizás, le pondría esa otra patita a lo que pregunta Sil, de que cuándo es la edad de manera autónoma, o sea, que yo solo me haga cargo yo mismo, ¿sí? Sin la ayuda de nadie, de mi red social. Yo pensaría que tendría que ser una edad en la que la capacidad progresiva, porque los niños, las niñas y las adolescentes van adquiriendo capacidades progresivas, o sea, no es que son una tabula rasa que de pronto no entienden cuando tienen 2, 3 años, entienden algunas cosas, y esa capacidad de desarrollo de la que hablaba Cristian, a través de su evolución, de la epigénesis del crecimiento, los va haciendo que cada vez más tengan una capacidad progresiva superior y puedan entender más cosas. Pero yo dudaría mucho de entregarle de forma autónoma, en solitario, a un niño de 5 años un celular para que él mismo gestione
cómo darse de alta en Twitter, en Instagram, en Facebook y que suba su propio contenido. O sea, ahí yo haría un alto. Decía, esto para mi concepto y por todas las situaciones y los estudios que hay de UNICEF, los reportes que hay de Facebook, cuando se cayó Facebook, que decían que daba depresión, que no, y hubo todo un tema. Me pensaría que una edad quizás más ideal sería cerca de los 15, 16 años que puedan hacerlo de manera autónoma. Aclaro esta palabra así en grande, porque si no después van a decir, en el podcast dicen que no se puede tener. No, es una cuestión que uno tiene que ser como consciente y realista con lo que pasa en redes sociales. Digamos que no, ni siquiera es legal, ¿no? Que tengan un perfil en redes sociales o por lo menos en Facebook, digamos, antes de los 13. Sí, pero ahí radica algo importante, Silvana, y es ¿qué se está presentando? Que las redes sociales se dieron cuenta y pagaron estudios psicológicos y tienen una fuerza económica para investigar esto. Claro. Pero las redes sociales no pueden mandar sobre la inteligencia de los niños. Y entonces, un niño que tiene 8 años, 9 años, ya tiene la capacidad suficiente para saber cómo engañar a alguien, ¿sí? Y ese sentido, engañar a alguien, ellos piensan que es un triunfo muy grande engañar a Facebook. Entonces lo que ellos hacen es, claro, yo no puedo ser menor de 13 años para crear una cuenta, entonces me pongo que nací en el 85 y entonces tengo 35 años y listo. Y accedo. Entonces Facebook no le va a decir, no le creo, no le dejo crear, no. Facebook lo único que hace es cumplir con lo que le ordenan. Porque hay una ley en Estados Unidos que se llama la COPPA, creo, y esa ley lo que hace es que le obliga a estas nuevas redes sociales, a estas nuevas empresas de tecnología, eso que está diciendo Silvana, y es legalmente solo a partir de entre 12 y 14 años, algunas redes varían, no pueden crear redes sociales. Pero los niños son muy inteligentes y los niños saben cómo engañar. Entonces, como los mismos padres y la misma sociedad adulta les han enseñado a engañar, pues los niños aprenden a engañarse en ese sentido de las redes sociales y ahí comienzan los problemas. Pero también quiero agregar algo muy interesante y es, yo pensaría que la edad autónoma para crear una red social incluso sería por allá a los 40 años. Porque si nosotros nos ponemos a ver... Me gusta esa idea, la segunda adolescencia, ¿no? Pero está bien. Exacto. Está bien eso. Porque es que ni siquiera nosotros podemos, o sea, nosotros creemos que por ser adultos estamos exentos y a veces juzgamos a los niños, pero somos peores que los niños muchas veces. Justamente hablábamos de eso, es verdad. Ay, cuántas estafas, Cristian, cuánta gente no cae. Por favor, el primo del vecino, pon tus datos acá, manda, ¿cómo es? La que se hizo muy famosa. Hay un problema con tu tarjeta, mándame el frontal y el respaldo. Exacto. No, pasa todo. Aquí le cayeron fuertemente a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Colombia, porque ella un día, hace unos años, dijo que ella se iba a encargar de que desde el gobierno se le prohibiera a los niños menores de 8 años tener un celular. Entonces ella se iba a enfocar en eso. Entonces los papás, porque es que vivimos en una doble moral también, entonces los papás dijeron, nos están coartando la libertad de los niños y los niños son libres y yo le quiero regalar a los niños. Entonces ella decía, claro, pero es que ustedes no entienden, papás, que al darle un celular a un niño le están poniendo el mundo a sus pies. Sí. Y es un niño que se enfrenta hagan de cuenta, ¿ustedes se acuerdan ese circo romano? Entonces sí. Hagan de cuenta que el niño entra al circo romano y el niño entra al circo romano a pelear con esas bestias y el niño está completamente indefenso, no tiene ni siquiera una espadita para defenderse porque su capacidad cognitiva no le da. Y así son las redes sociales, son un circo romano en donde hay cosas muy buenas, pero generalmente para los niños todas las cosas son malas. Entonces me parecía también muy interesante porque la doble moral de los papás muchas veces significa que entonces no nos dejan darle celular a los niños y los niños necesitan, pero le dan el celular y después, pero ¿por qué le dimos el celular si es que el celular es el que lo indujo al suicidio, el celular fue el que lo indujo? Entonces yo creo que radica también en esa doble moral que está pasando con nuestras familias. Pero esa doble moral también me parece que es mucho de desconocimiento. Cuando se les hace a los papás o a los docentes la equiparación, ¿no?, de las redes sociales o el mundo de internet en general con la calle, ¿no? Y les preguntamos, por ejemplo, bueno, ¿usted enviaría de viaje solo a su hijo de 6, 7 años? ¿Lo deja viajar solo de una ciudad a otra? O de, ¿no? O sea, una distancia larga donde va a tener que interactuar con un montón de extraños y demás, ¿se puede conducir solo? Y ahí lo piensan, no. Entonces, ¿por qué lo deja navegar por internet? Porque es lo mismo, libre, ¿no es cierto? Es lo mismo.
pero no lo podemos ver porque generalmente navegamos cómodos en nuestra silla en casa, ¿no? Tenemos nuestra taza de café, etcétera. Pero es entrar a un mundo donde hay un montón de desconocidos con diferentes intenciones, ¿no? Bueno, lo mismo que pasa cuando salimos a la calle. Entonces, creo que es esto, ¿no? Falta conciencia también en los adultos de qué es este mundo digital. Y de cómo acompañarlos, porque tampoco es la idea, como conversaba con algunas familias en estos días, que me decían, pero yo sí lo acompaño. No, Fer, es que yo lo acompaño cuando está en redes sociales. Bueno, pero ¿y cómo es tu acompañamiento? Yo estoy al lado de él cuando está en el celular. Pero eso no es acompañar, o sea, porque volvemos a esto que decía, sí, claro, estamos desde la comida de nuestra casa y posiblemente está mi hijo, mi sobrino, algún chico al lado mío, ¿no? Con su celular, y yo creo que el acompañar es estar al lado, viendo yo mi programa de televisión en cualquier red social o navegando yo en mi computadora. Ese no es el acompañamiento que hemos estado dialogando en estos últimos encuentros del podcast, sino algo más cercano, es esa importancia de qué es lo que estás haciendo en redes sociales, compárteme lo que estás desarrollando y cómo te puedo acompañar para que puedas entender un poco más esto que estás viviendo. Pero eso se hace si el aparatito no es de uso exclusivo de ese niño o niña. Quizás en la adolescencia se complica un poco más porque es que todos lo tienen, papá, y si yo no lo tengo, no estoy en moda, no estoy incluido. Claro. Yo hace poco leía un libro de una neuróloga, una neurocientífica británica. Ella titula el libro como cómo se comporta el cerebro adolescente. Entonces ella toda la vida se ha enfocado en el cerebro adolescente, porque a ella un día le dijeron que los adolescentes tenían otro cerebro, ¿sí? Por todo esto culturalmente que hemos venido viendo, de que los adolescentes son raros y todo lo que se dice culturalmente. Y ella comenzaba a investigar este comportamiento y se daba cuenta que el adolescente adolece, precisamente pues adolescencia viene de adolecer, y adolece de muchas cosas que encontró en las redes sociales. Pero es importante también darse cuenta que como papás nosotros deberíamos preguntarnos, bueno, nosotros sabemos qué es un control parental, nosotros sabemos qué es grooming, qué es sexting, nosotros sabemos, por ejemplo, Fernando y Silvana, sabemos, por ejemplo, si yo tengo a mi hijo, si le tengo el computador de mi hijo en su pieza, yo deduzco que si yo me voy a dormir, el niño también, y yo apáguelo. Entonces el niño lo apaga, se va a dormir, yo también me voy a dormir, pero resulta que el niño se puede levantar, prende el computador y calladito empieza a navegar por el mar del conocimiento que le ofrece Internet. Y nosotros, eso no es acompañar a los niños, porque acompañar no es, sí, ya abriste Facebook, bueno, y entonces me voy a hacer mis cosas, pero en ese momentico el niño ya ha hecho una infinidad de cosas en Facebook o se le han presentado una infinidad de cosas. Entonces, tenemos también mal errado el concepto de acompañamiento de los papás. Claro, sí, porque si no, después está el acompañamiento ¿no? Tipo panóptico, yo te vigilo todo lo que haces. Y eso es peor. Lo otro y eso es peor. Exactamente. Eso es peor porque cuando el ser humano más se le persigue, más se le cohíbe, el ser humano más hace. Es más divertido. No desarrolla herramientas. Exactamente. Si yo le prohíbo tanto al niño, el niño descubre, por algo me lo debe estar prohibiendo, entonces más lo hago. A ver qué es lo que me está prohibiendo tanto. ¿Y por qué? Eso debe ser muy divertido, claro, como tú sí lo usas y yo no, entonces algo tiene que estar bueno ahí. Yo no creo que eso sea tan malo como tú me dices, porque mi primito sí lo usa solo. Exactamente. Pasa. Sí. Por eso, entonces la solución me parece que pasa por educar, ¿no? Educar en reflexionar con ellos, en poder, conversar también qué les pasa, ¿no? Qué les pasa con sus interacciones dentro de las redes sociales, qué sienten, cómo se sienten, o sea, escucharlos y no solamente mirar cómo lo hacen, ¿no? Pero creo que en esto, independientemente de lo que conozcamos sobre el mundo digital, los adolescentes tenemos autoridad para poder hurgar, si se quiere, ¿no? En las emociones, en cómo están los chicos. Tenemos que hacernos ese ratito de tiempo para escucharlos. Yo creo que sí, porque es una recomendación como para cerrar el podcast de con qué se quedan los padres. O sea, les contamos todo esto ominoso, lo complicado que tienen que acompañar, pero con qué se quedan ahora de recomendación, como nosotros podríamos decirles, bueno, listo, este acompañamiento cercano, con preguntar, crear espacio, escenarios, y eso te va a demandar un tiempo. Y a lo mejor no va a ser un tiempo de 20 minutos cada mes,
o cada vez que te acuerdo, cada vez que encuentres a tu nene llorando frente a su celular. Va a ser un tiempo de acompañamiento que si en realidad está tu corazón o está la relación afectiva imbuida de ese amor parental, de madre, de padre, de abuelo, de sobrino, de tío, de familia, no va a ser difícil. Cuando uno quiere, el tiempo se pasa volando. Y también es la invitación a eso, de que pasen ese tiempo de calidad con sus hijos, que se interesen por lo que están navegando en redes sociales, que se preocupen, pero más que se preocupen, que se ocupen de poder hacer ese acompañamiento cercano, que así no va a ser visto como mi papá que me prohíbe hacer tal cosa y entonces yo igual lo voy a hacer, sino mi papá o mi mamá que me estaba acompañando en esto y que yo cuando tenía una duda fui a preguntarle a mi papá y a mi mamá, porque también cuando somos niños, niñas, adolescentes, lo más usual es que le preguntemos primero a nuestro compañerito y eso crea una barrera natural que siempre pasa, que no es que mi hijo está mal porque no me lo cuenta a mí, es lo usual que le pregunten a su partener en vez de a alguien más adulto. Sí, yo pienso que tampoco podemos ser ajenos, o sea, nosotros no nos podemos alejar del mundo y el mundo son las redes sociales, no le podemos hacer nada a eso, no podemos tapar el sol con una mano, claro. Pero lo que sí podemos hacer es asumir nuestras responsabilidades y nosotros como adultos nos hemos desligado mucho de las responsabilidades que tenemos hacia nuestros niños y niñas y ahí están los resultados. Cifras alarmantes en Argentina, en Perú, en Colombia, sí. Con la pandemia, por ejemplo, crecieron los intentos de suicidios por culpa del sexting, por culpa de la sextorsión, que no es más que un adulto se hace pasar por un joven o por una joven y entonces pide datos o fotografías y después extorsiona al niño y entonces el niño no habla con papá y mamá porque le da vergüenza, llora, se enferma y la única salida que puede ver a eso es quitarse la vida, lamentablemente, y eso sucede. Pero también digamos que una invitación que yo quisiera hacerles, Fernando y Silvana, yo creo que ya estamos finalizando, y es: nosotros no podemos confundir como adultos la destreza que tiene un niño y una niña para manejar una tablet o un celular, claro, con la capacidad de interacción que tienen para manejar las redes sociales. Porque a veces nosotros aplaudimos que un niño, nosotros decimos, es que mire, este niño de 4 años ya me enseña a mí a manejar el celular. Eso es de aplaudir, por supuesto, porque ellos ya vienen con ese chip y porque tal vez el desarrollo viene de esa manera, pero lo que no podemos confundir es que el niño ya tiene la capacidad para interactuar dentro de esa tableta o dentro de ese celular. Eso es algo muy distinto. Y el padre puede aplaudir que sepa manejarla, pero no puede aplaudir que ya la esté interactuando porque no tiene la capacidad cognitiva. Entonces ahí yo creo que también desde el lado del punto de vista educativo, Silvana, es importante enseñarle a los profesores que se tienen que enfocar no tanto en enseñarles a manejar el aparato, sino en enseñarles a interactuar dentro del aparato. Y cuando le enseñamos a interactuar dentro del aparato, formamos ese carácter y ese sentido crítico que hablaba Silvana, para que los niños ya crezcan con herramientas de saber, bueno, esto es bueno y esto es malo. A mí ya me enseñaron que esto era bueno y que esto era malo, yo ya decido, ¿sí? Pero nosotros no le podemos decir a un niño de 5 años decida, porque el niño no va a saber qué hacer. Entonces, yo quería de pronto cerrar con eso porque sí me parece supremamente importante. No nos desliguemos de nuestras responsabilidades como adultos, porque a veces nos excusamos en el trabajo, en la pandemia, estoy cansado, estoy enfermo, tengo dolor de cabeza, pero son niños, es nuestro futuro que está creciendo mal. Y nuestro futuro de todos nuestros países están creciendo mal por culpa de nosotros, los adultos. Exacto, por culpa de la ausencia en ese cuidado, y es algo que no debería ser, o sea, que debería ser tan común que la gente entendiera que si uno quiere al otro, si uno no está con sus hijos, pues idealmente eso no debería ser complicado, no sé, debería ser algo más sencillo y que a lo mejor ni necesitaríamos un podcast para hablar de esto, pero igual les avisamos a quienes hayan llegado hasta este momento del podcast, vamos a hacer un segundo podcast también profundizando más estas temáticas y a lo mejor uno que venimos craneando sobre el metaverso, a ver qué es lo que pasa con esto. Después tendremos invitados especiales y superestrellas para que ustedes puedan conocer un poquito más de esto, que también para mí es ajeno. Yo no sé, me he desayunado un poco con estas nuevas noticias de Facebook. Bueno, yo creo que la verdad es que ha quedado un buen mensaje y yo quisiera como dejar un cierre así esperanzador. Creo que a raíz de la pandemia muchos paradigmas, sobre todo en la educación, van a ir cambiando y creo que empieza a despertarse esta conciencia de que tenemos que empezar a trabajar con los niños, niñas y adolescentes
de otra manera, sobre todo fomentando, como decía Cristian Camilo, que me gustó mucho dejar este mensaje final, trabajando con ellos el desarrollo de pensamiento y no tanto lo operativo, sino el desarrollo de pensamiento para que tengan herramientas para interactuar donde sea que se inserten. Muchísimas gracias. Sí, yo quisiera de pronto algo muy cortito ya para agradecerles, y es una invitación a los papás y a los jóvenes adultos o a los adultos jóvenes y que nos están viendo y escuchando, y a los profesores también, y es enseñarle a nuestra juventud y a nuestra infancia que la vida no se basa en un like, sino que la vida se basa en un abrazo, en un aplauso, porque ahora los papás evitan darle un abrazo al niño, sino que van y le dan like en la publicación porque es más rápido y es más fácil. Entonces no caigamos en ese hueco del que de pronto salir es muy difícil. Y yo resalto la labor de los profesores y resalto la labor de muchos papás que vieron en la pandemia, casi obligados, la necesidad de filtrar lo que los niños estaban viendo. Entonces la pandemia en ese aspecto también ha sido muy buena. Es que la pandemia, los fenómenos que nos suceden como humanidad también traen cosas buenas, siempre y cuando desde el punto de vista que las veamos. Totalmente. Entonces, que las redes sociales son buenas, son muy buenas, pero así como son muy buenas, también son extremadamente malas, dependiendo la manera en que las usemos. No las dejemos de usar, no, por supuesto que no, pero sepámoslas usar. Ahí está el tema, sepámoslas usar. Nos quedamos con esa idea, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a todos por vernos, por estar, por prestarnos sus oídos, sus ojos para este podcast. Los esperamos en una nueva emisión. Sí, por favor, que cliquen, que nos dejen todos sus comentarios para ver qué otros temas interesantes podemos seguir sacando. Que pasen un muy buen día. Chau, chau. Chao, muchas gracias, Cristian Camilo. Gracias. Muchas gracias.